Y nos fuimos. Uno, dos, tres. Encontrar una verdad por primera vez puede ser muy divertido. Cuando la verdad de alguien es la misma que la tuya y parece que la está contando solo para ti. Eso es fantástico. Bienvenidos a mi canal, yo soy Álvaro Benítez y este es el cuarto capítulo de Lo Leo por Ti. Este capítulo está dedicado al señor Charles Bukowski, que yo creo que es uno de los mejores escritores que jamás han existido. Obviamente estoy siendo subjetivo con mi apreciación, yo no soy un crítico literario ni nada, soy un lector y un escritor apasionado nomás. Y hablo de lo que me gusta y si lo comparten sería conmigo sería fantástico, ¿no? Y si no, escúchenlo y traten de tener una nueva perspectiva de los escritores y de la literatura, ¿no? A mí prácticamente yo tomé mi decisión de escribir después de leer La senda del perdedor de Bukowski. Yo quería escribir algo así porque me identifiqué inmediatamente con lo que él decía. Cuando la verdad de otro es también tu verdad, es algo fantástico. Es como si solo la estuviera contando para ti. Eso es lo que dice Bukowski. Eso es lo que me pasó cuando leí La senda del perdedor. Obviamente, esta frase es un extracto de La senda del perdedor. Cuando la verdad de otro es la misma verdad que tú tienes, es un momento increíble, es mágico. Y eso me pasó con el señor Bukowski. Bukowski, según su literatura, según los videos que hay, todo lo que está documentado, las biografías, ¿no? Es un tipo que se dedicó a leer durante toda su adolescencia y juventud adulta, cuando él en La senda del perdedor, ¿no? Dice que renuncia, en el momento en que él renuncia al sistema establecido y al sueño americano. Y él decide dejar la universidad, o así por lo menos lo dice en la novela, y dedicarse a beber y a escribir, que era lo que le gustaba y era lo que lo hacía sentir vivo. Lo demás lo hacía sentir como que si estuviera muerto. No lo animaba para nada. Su motivación era eso, el contar historias, desde la manera en que él veía el mundo, ¿no? Eh, Bukowski empieza a escribir ya maduro, realmente, ya en los 70 cuando ya tiene 50 años, tiene su primer contrato literario, ¿no? Y allí lo empiezan a conocer en el mundo o en la escena underground literaria de Los Ángeles. Antes de eso, él escribía cuentitos que mandaba a periódicos editoriales y que eran rechazados en su mayoría, ¿no? Es más, hay un cuento que se llama así, que el título es Una larga nota de rechazo. Y él habla acerca de estos rechazos, ¿no? Que él experimenta en su juventud tratando de ser un escritor y más que todo cómo se evalúa la cuestión del alcoholismo de él junto a lo genial que fue su escritura, porque no era algo que a él lo limitara, sino que era algo que él utilizaba en su beneficio, como fortaleza. Bukowski se sentaba a escribir con una botella de vino o cerveza o whisky o lo que tenga. La mayoría de cosas que él tomaba era el vino. Entonces, y se sentaba y ponía una radio, escuchaba música clásica y se ponía a escribir. Y se le pasaba toda la noche así, hasta la madrugada. Dormía, se levantaba, vomitaba, se calentaba un par de huevos cocidos, los ponía en agua, se los comía, salía a apostar a caballos, le gustaban las carreras de caballos, y volvía a repetir lo mismo. Bueno, ya apostaba a los caballos cuando ya tenía más dinero y era un escritor, digamos, reconocido y exitoso, ¿no? La literatura de él muy vanguardista, él rompe ese molde de la escritura fina, la escritura que en sus palabras parecía trucos de prestidigitación, o sea, trucos de magia. A él le parecía que eran las obras de los otros escritores que él leyó durante toda su adolescencia y juventud adulta,
cuando vagó por las calles de Los Ángeles, que dormía en hoteles de mala muerte o a la final le tocaba dormir en un parque con frío y alimentarse de un caramelito diario de 25 o 10 centavos, ¿no? Porque no tenía para más. Y él habla acerca de su vida, su obra es su vida, su obra es su vida. Él tiene un alter ego que es Henry Chinaski, y a través de Henry Chinaski cuenta toda la historia de su vida prácticamente. Y este libro, La senda del perdedor, es un libro que él escribe ya en la madurez de su creatividad literaria, ya cuando él tiene 64 años, más o menos, porque es un libro escrito en la década de los 80, lo empezó a escribir creo que en 1984. Ya había escrito Mujeres, ya había escrito El cartero, ¿no? Ya tenía sus libros de cuentos, ya había escrito las erecciones, las eyaculaciones, ¿no? Y todos los cuentos que ahorita son compilaciones y que Anagrama tiene en una colección muy bonita. Perdón, un poco de agua. Bukowski rompe y él crea un lenguaje que es entendible por la mayoría de gente. O sea, a él lo empieza a leer el encargado de los clubes nocturnos, lo empieza a leer la trabajadora sexual, lo empieza a leer el recolector de basura, el carnicero, lo empieza a leer el barrendero, porque él podía llegar. Él salió de ese esquema de que la literatura tiene que ser un producto fino solo para personas finas y solo exclusivamente para gustos literarios o muy educados. No, él rompe con eso y crea una literatura que llega a la gente, y por eso él tiene éxito, porque la gente se empieza a identificar en sus historias, porque él empieza a contar cosas que nadie contaba en ese momento. Empieza a hablar sobre esa Norteamérica en la que no existe el sueño americano, ¿no? En la que el sueño americano fracasó, en que esos ideales de grupo, de nación, no existen. Y él representa toda esa parte de los perdedores, entre comillas, que son muchos que habitan, y son la mayoría de las personas que habitan en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos, y él reclama acerca de que quieren aparentar una imagen de orden y éxito, ¿no? Cuando en realidad él vive experiencias que se pueden dar igual acá en nuestro entorno, ¿no? Entonces él rompe por el punto de vista como escritor con eso, y eso es admirable, ¿no? Toma esa decisión. Sin embargo, hay que ser objetivo, y no sabemos lo que le hubiera pasado a él en una sociedad como esta, en una sociedad que desde el punto de vista del sueño americano es subdesarrollada y que necesita mucho la ayuda de los países en desarrollo, como nuestra sociedad ecuatoriana. No sé cómo él hubiera reaccionado. Yo creo que los ecuatorianos somos muy resilientes y sabemos afrontar nuestros propios problemas con nuestras propias soluciones y con nuestras soluciones muy específicas. Yo no veo al Ecuador ni veo a los ecuatorianos como personas que necesiten ayuda de las demás naciones del primer mundo. No, nosotros sabemos lidiar con nuestros problemas y lo hemos demostrado con este cambio de gobierno y cómo hemos ido eligiendo, ¿no? Yo creo que en ese sentido el ecuatoriano va mejorando cada vez más y se va adaptando más a los desafíos del futuro también. Pero bueno, eso es una reflexión aparte de lo que causa la obra de Bukowski ahorita, porque él renuncia a ese sueño de prosperidad, que todos tienen y que es muy válido, ¿no? De prosperar económicamente, materialmente, tener comodidades, no tener que preocuparse cómo llegar al fin de mes con las cuentas de la casa, que es algo muy deseable que todos queremos, ¿no? Pero este señor lo hace. Y lo hace por medio de su manera de vivir, porque renuncia a este sueño, y lo hace por medio de su literatura, que es un testimonio de cómo él vio su vida y cómo veía el mundo en esa época. Entonces yo los invito a leer Bukowski,
Cualquier libro, cualquier cosa de ustedes que lean de Bukowski vale la pena. Yo lo puedo hacer, se los garantizo. ¿Sí? Yo he leído toda la narrativa de Bukowski. Todo es válido, todo. Desde el cuento más corto hasta la novela más larga. Que bueno, sus novelas no son largas, son muy cortas, ¿no? Entonces, y son divertidas y tiene ternura, ¿no? Y es vulnerable y te muestra y conecta con tus propias emociones cuando lees algo de él. Entonces, esa es mi recomendación, lean Bukowski, porque películas solo hay una por allí y es más recomendable leerlo que tratar de buscar algo. Y bueno, busquen también, si quieren, vean algún video de él en YouTube o algún meme ahí con alguna de sus frases célebres, ¿no? Y si se animan, lean. Y si no, ya saben, yo lo leo por ustedes. Hasta la próxima.